cabeza de la iglesia, que nosotros formamos localmente el cuerpo del Señor, que se extiende en el tiempo y en el espacio conformando la Iglesia Universal, pero que se manifiesta particularmente en cada congregación local que forma el cuerpo del Señor, la iglesia local. El paradigma de Dios. Ustedes saben que paradigma significa el modelo, el ejemplo a seguir, ¿no? El modelo, el ejemplo, el paradigma de Dios está expresado como un gran misterio que ha sido revelado en Efesios capítulo 5, versículo 32. Efesios capítulo 5, versículo 32. Dice la palabra del Señor: grande es este misterio. Y yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Lo aclara Pablo porque venía hablando también, haciendo una comparación con el matrimonio y la iglesia, la relación entre esposo y esposa, y la iglesia y Cristo. Y él dice: grande es este misterio. Y yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El paradigma, el modelo que Dios eligió es el modelo de Cristo y la iglesia. En esta epístola a los Efesios, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dejó un tratado teológico maravilloso acerca de la iglesia. Fíjense, no vamos a hablar de esto, pero sí, para que ustedes quizás se inquieten y puedan leerlo después. En el capítulo 1, el apóstol Pablo habla del origen de la iglesia. En el capítulo 2, habla de la edificación de la iglesia. Cómo se va edificando. El capítulo 3 habla de cuál es la función de la iglesia. En el capítulo 4 habla de la unidad de la iglesia. Y allí, a partir del versículo 17 y continuando en los capítulos 5 y 6, habla de lo que podríamos llamar las normas morales, la conducta de la iglesia y de los miembros de la iglesia, de quienes pertenecen a ella. Hasta finalmente, a partir del versículo 10 del capítulo 6, habla de la lucha de la iglesia. La lucha de la iglesia nos presenta la armadura del Señor para vestirnos y poder luchar. El paradigma, el modelo de Dios respecto de su relación con sus hijos es la iglesia, es Cristo y la iglesia. Asumiendo y disfrutando el ser iglesia. ¿Cuál es el paradigma bautista? Estamos en una iglesia evangélica bautista, la iglesia evangélica bautista del Redentor. Bueno, históricamente, nuestra denominación evangélica bautista tomó muy en serio el mandato de Jesús en cuanto a predicar el Evangelio y establecer nuevas iglesias. A comienzos del siglo pasado, del siglo XX, cuando el desarrollo evangélico en general, el bautista en particular, estaba, podríamos decir, en pañales, estaba recién comenzando, nuestros antecesores, nuestros ancestros en la obra procuraron dar cumplimiento a esto. Es así que, por ejemplo, en nuestra ciudad de Rosario y zona hoy, poco más de 100 años después, tenemos más de 30 iglesias bautistas constituidas, establecidas, organizadas y funcionando, cada una con sus propios templos, con sus instalaciones y, lógicamente, con sus propias características, ¿no? Nosotros siempre, hace poco celebramos los 90 años de esta iglesia y dijimos que nuestra iglesia es la quinta iglesia bautista de Rosario, que se constituyó en el año 1925. Bueno, esto como un comentario. La realidad histórica, que recién hacía referencia, pero mucho más allá, aún mucho más que la realidad histórica, que fue un simple comentario para conocer algo justamente de la historia, mucho más aún la claridad y la contundencia de la enseñanza bíblica, la claridad y la contundencia de la enseñanza bíblica nos imponen a todos los cristianos, a todos los que nos consideramos hijos de Dios, cristianos, creyentes, nos impone la responsabilidad y el privilegio de formar parte de una iglesia local. ¿Entendió, no? La Biblia nos impone la responsabilidad y el privilegio de formar parte de una iglesia local. Afirmo y reafirmo, con base en la palabra de Dios, que el cristiano que desprecia la importancia de congregarse y de servir en la iglesia local
está desobedeciendo y contristando al Espíritu Santo. El creyente que no tiene la necesidad interior de vivir la vida congregacional, la adoración comunitaria, el servicio al Señor en comunidad, el compañerismo de la iglesia, podríamos seguir mencionando, el creyente que no tiene la necesidad de vivir eso, está padeciendo una enfermedad espiritual. En el contexto particular de la participación en la cena del Señor, pero en un contexto particular, en un contexto más general de la comunión y el servicio cristiano, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Él está hablando en el párrafo referido a la cena del Señor, a la participación de la cena del Señor. Pero ese párrafo está incluido, si ustedes leen el capítulo 11, capítulo 12, 13, 14, en el contexto general de la comunión y el servicio cristiano. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Hermanos, debemos decir que hay muchos cristianos enfermos y debilitados. No existe nada que pueda reemplazar la vivencia de pertenecer a la iglesia local, al cuerpo de Cristo. Dios así lo quiso. Le podremos preguntar a él en algún momento por qué, aunque nos da las razones en su Biblia, en la Biblia no hace falta preguntarle demasiado. Dios así lo quiso. Quisiera desarrollar entonces algunos pensamientos relacionados con este tema, asumiendo el ser iglesia y disfrutando el ser iglesia, basados en lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses. Antes de analizar algunos versículos allí de la carta a los Filipenses, voy a hacer algunas referencias al inicio de la obra allí en la ciudad de Filipos. Filipenses porque vivían en la ciudad que era la ciudad de Filipos, ¿no? Nosotros somos rosarinos porque vivimos en Rosario. En el capítulo 16 de Hechos, voy a hacer mención de algunos versículos si quieren buscarlo. El capítulo 16 de Hechos nos cuenta que el apóstol Pablo llegó con sus compañeros a la ciudad de Filipos durante su segundo viaje misionero. El grupo mínimamente estaba conformado por el propio Pablo, por Silas, por Lucas, que es el que relata y escribe el libro de los Hechos, y por Timoteo, quien se había incorporado en ese momento recientemente en su paso anterior por la ciudad de Listra, se había incorporado al grupo misionero. Así que mínimamente estas 4 personas, este equipo misionero, llegan a la ciudad de Filipos, en el segundo viaje misionero de Pablo. No podemos afirmarlo, pero por todo el contexto que nos cuenta aquí el capítulo, posiblemente Macedonia, que es la provincia a la cual pertenecía la ciudad de Filipos, eso lo dice en el versículo 12, de allí fueron a Filipos, que es la primera ciudad, la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, les decía que no puedo afirmarlo, pero sí presumimos que Macedonia no se encontraba en los planes de Pablo, al menos para este viaje. Porque si ustedes leen los versículos anteriores, versículos 6, 7, miren, lo leemos, va a ser más fácil que lo leamos, no que yo lo comente. Ellos estaban en Asia, en zona más cercana, donde Pablo ya conocía y había estado predicando. Dice que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y siguieron avanzando, y cuando llegaron a Misia, a otro lugar, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a otra ciudad, la ciudad de Troas. Y estando en Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Todos estos primeros lugares que mencionamos forman parte de la actual Turquía, el lado de Asia, ustedes se ubican en el mapa. Macedonia está en lo que hoy es Grecia, es decir, Pablo recibe esta visión donde lo convoca el Espíritu Santo a ir a Macedonia, a dejar todos esos lugares que él quería ir para ir a Macedonia. Por eso yo decía que probablemente Pablo no tenía la intención, por lo menos en esta parte del viaje, de ir a Macedonia. Sin embargo, el Espíritu Santo lo fue llevando. Cuando vio la visión, versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es así que llegan
entonces a la ciudad de Filipos. Fue empujado hacia allí por el Espíritu Santo. Hago un paréntesis, abro un paréntesis y después lo cerramos. Porque si bien no sea el tema principal de hoy, hablando del origen de la iglesia de los filipenses, podríamos comentar cómo, habiendo sido literalmente guiados por el Espíritu Santo a Filipos, lo leímos recién, literalmente guiados por el Espíritu Santo a Filipos. No podemos decir que Pablo llegó a Filipos de su grupo, llegaron a Filipos de otro modo, que no fue literalmente guiados por el Espíritu Santo hacia allí. Aún así, no les fue fácil a la comitiva cumplir con la tarea que fueron a hacer encomendados por Dios. Recordamos el encarcelamiento, recordamos los azotes que recibieron lean después el capítulo 16 si no lo recuerdan, pero eso tuvieron que pasar Pablo y Silas particularmente por estar predicando la palabra del Señor, habiendo obedecido, por estar obedeciendo a donde Dios le había mandado. Sin embargo, y a pesar de las dificultades y las luchas, perseveraron con fidelidad y vieron coronado su esfuerzo con el establecimiento de una nueva iglesia. Eso como comentario, porque decir, bueno, si el Señor me mandó, pero ¿cómo tantas dificultades, tantas luchas que tengo? Bueno, hermanos, a veces el Señor tiene sus planes y tiene sus propósitos. Si no hubiera sido por el encarcelamiento de Pablo y Silas, por haberle sacado el demonio a la chica que le iba gritando de atrás, el carcelero, el famoso carcelero de Filipos, y su familia no se hubieran convertido. Así que bueno, el Señor tiene sus planes y sus propósitos. Que el Señor nos mande a hacer algo, no quiere decir que todo nos vaya a salir a pedir de boca o como sobre ruedas, ¿no? Sino que, aunque el Señor nos manda, muchas veces requiere de lucha. Nos vamos a encontrar con dificultades, pero si estamos seguros que es la voluntad del Señor, debemos hacerlo, debemos encaminarlo a eso con fidelidad. En su tercer viaje misionero, Pablo volvió a pasar por Filipos, tanto a la ida como a la vuelta. Por lo que en 3 ocasiones entonces compartió con ellos, no en todos los lugares Pablo tenía posibilidad de volver así tantas veces, sino en 3 ocasiones mínimamente Pablo compartió con la iglesia de Filipos, generándose un vínculo especial que se profundizó con la ayuda de la iglesia en momentos de necesidad del apóstol. Ustedes leen la carta a los filipenses, hay unos relatos hechos que nos cuentan cómo la iglesia de Filipos tenía esa relación especial con Pablo y le ayudaron en distintos momentos. Aún estando lejos, Pablo estando encarcelado, suponemos lo más probablemente que haya sido en Roma cuando le escribe a la carta a los filipenses, y allí es cuando la iglesia, estando Pablo encarcelado, lo manda a Epafrodito. Y ahí tiene un nombre la chica y la muchacha cuando tenía que pensar en un nombre para algún hijo. Epafrodito era miembro de la iglesia de Filipos y por medio de él le habían enviado una ofrenda a Pablo que estaba encarcelado para que él pueda sustentarse y también para que lo ayude mientras Pablo estaba allí en la cárcel. Recuerdan que era la costumbre que para presos que no eran peligrosos el gobierno romano permitía que estaban presos pero tenían cierta libertad para estar en una casa bajo custodia con gente que pudiera ayudarle y colaborar. Bueno, Epafrodito había ido para eso. Cuando Epafrodito va a volver a Filipos, Pablo aprovecha a escribirles una carta de agradecimiento, podríamos decir, que es la carta a los filipenses que tenemos en nuestras Biblias. El comentario de Harper Caribe dice esto, que no me gustó, lo tomé de literal. En esta carta que le escribe Pablo a los filipenses, se respira una atmósfera de amor perfecto y mutua confianza. Con afecto profundo y corazón de pastor, el apóstol escribe a sus amados filipenses con palabras a la vez sencillas, directas y rebosantes de amor y gratitud. La pluma y el pensamiento del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos entregan una obra magistral sobre el tema de hoy, asumiendo y disfrutando el ser iglesia. Aprendamos y apliquemos. Vamos a la carta de los filipenses. Algunos versículos nada más, no nos asumen que no vamos a ver toda la carta. La idea no es hacer una exégesis profunda, sino más bien resaltar aspectos prácticos y concretos relacionados con el tema propuesto para hoy.
me valgo de las palabras del pastor Samuel Escobar, quien escribió el análisis de Filipenses en el comentario bíblico Mundo Hispano, y escribió lo siguiente. Como también me identifiqué con lo que yo quería decir, lo tomo y lo menciono. Dice el pastor Escobar, Samuel Escobar: otra nota singular en esta epístola es el desafío al crecimiento para una comunidad que había alcanzado cierto grado de madurez, pero evidentemente necesitaba progresar en muchos aspectos. El movimiento general de la acción es dinámico y esperanzado mirando hacia el frente, pese a las referencias a pruebas y sufrimientos, tanto en quien escribe como en los destinatarios. Parte fundamental de esta mirada esperanzada hacia el futuro es el llamado a la alegría, el gozo y el regocijo en el cual insiste el apóstol. Miren, queridos hermanos, tal como la iglesia de Filipo, somos una comunidad de fe. Por la gracia de Dios hemos alcanzado cierto grado de madurez, como decía Samuel Escobar, pero necesitamos progresar en muchos aspectos. La mirada hacia el futuro es esperanzadora, porque estamos en las manos del Señor y tratando de cumplir su voluntad y sus propósitos. Pero debemos tomar las decisiones y asumir los compromisos de nuestra obra. Una vez más, asumiendo y disfrutando el ser iglesia. Vamos a Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De este simple saludo tenemos tres cosas para decir. Ustedes dirán, bueno, los saludos los pasamos de largo y vamos a lo que sigue después. No, de acá del saludo vamos a sacar tres consideraciones importantes para el ser iglesia. La presentación ya denota un claro rasgo de humildad. Humildad que debe distinguir a quienes forman la iglesia del Señor, a quienes son iglesia del Señor. ¿Por qué digo que ya denota un claro rasgo de humildad? Primero, porque Pablo, que está escribiendo y que ya era toda una autoridad reconocida, incluye consigo a Timoteo, que Timoteo era un simple pibe que le estaba ayudando, que estaba aprendiendo. Bueno, Pablo, en un rasgo de humildad, dice, bueno, Pablo y Timoteo. Timoteo, quien le acompañaba seguramente al momento de escribir, y además integró el equipo misionero que inició la predicación en Filipos. Y segundo, porque en lugar de presentarse él como apóstol, que era todo un título, eran las autoridades de la iglesia en aquel momento, los apóstoles, menciona a ambos como siervos de Jesucristo. Literalmente la palabra es esclavos, esclavos de Jesucristo, lo cual permite presentarse en conjunto con Timoteo, porque Timoteo no era apóstol, pero sí era siervo, sí era esclavo de Jesucristo. Y los dos eran esclavos. Entonces esta presentación humilde los iguala entre sí y los posiciona adecuadamente ante Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Humildad. Tenemos que aprender este rasgo, esta característica en nuestro ser iglesia del Señor. Sigue diciendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La carta está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es decir, resalta que la principal característica de los hijos de Dios que integran la iglesia local, ¿cuál es? La santidad, ser santos. A los santos en Cristo Jesús. No dice a los maestros, a los evangelistas, no, a los santos en Cristo Jesús que están en la iglesia de Filipos. La principal característica de los hijos de Dios debe ser la santidad. Estuve estudiando bastante acerca de la santidad este último tiempo, porque hace 15 días fuimos a dar una charla en un campamento de jóvenes cuyo lema era no te manches. No te manches. El versículo lema de ese campamento lo tenemos aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 15, el cual dice que debemos ser
sencillos e irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna e imperversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en medio de la oscuridad. A partir de la experiencia transformadora del ser, y esto lo digo para cada uno de nosotros, creyentes en Cristo Jesús, a ver si vos te sentís identificado. A partir de la experiencia transformadora del ser, de mi vida, que resultó de su relación con Cristo, todos los creyentes están llamados a la santidad. Llamados a la santidad no como la imposición de ciertas formas y conductas a las cuales deben sujetarse bajo pena de recibir tremendas sanciones, sino como la actitud normal de quien, por haber asumido una nueva naturaleza en Cristo, ya no se siente atraído por el estilo de vida anterior, caracterizado bíblicamente con palabras tales como mundo, carne, etc., sino que más bien este ser que ha sido transformado a partir de su nueva relación con Cristo, llamado a la santidad, anhela un estilo de vida conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Los desea, los anhela, ese estilo de vida conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Y desea, además, encontrarse, vincularse y rodearse con personas que comparten esos mismos ideales y anhelos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso, los santos se juntan y se unen y forman las iglesias. Porque pueden compartir y promover principios de vida que no es sencillo al comienzo practicar, porque esos principios de vida se contraponen con la lógica y con la propaganda del mundo, y hasta se contraponen con nuestra propia naturaleza antes de conocer a Cristo. Entonces no es fácil al comienzo, porque nuestra naturaleza es tendiente al pecado, pero que son principios de vida con mayúscula. Principios de vida con mayúscula que otorgan plenitud, saciedad, fortaleza, sabiduría, etc. Ese estilo distintivo de la santidad es señal de una conciencia de pertenecer a Dios y no a otro. Bueno, importante, presta atención a lo que estoy diciendo, no porque lo diga yo. Estamos trayendo de la palabra de Dios. Ese estilo distintivo de la santidad es una conciencia de pertenecer a Dios y no a otros. Y es como un poderoso imán que atrae. Por eso la Iglesia de Dios está formada por los santos en Cristo Jesús. Humildad, santidad. La referencia a todos los creyentes precede a la frase con los obispos y diáconos, ¿no? A toda la iglesia, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. La iglesia era ya una comunidad organizada. Los santos con los obispos y diáconos. Una comunidad organizada, tercera característica de la cual nos habla solamente el saludo. Es una referencia específica al hablar de los obispos y los diáconos a los líderes de la congregación, con la simple mención, ni siquiera aclaración, lo menciona como algo que está entendido y sobreentendido naturalmente que es así, de que todos los santos están con ellos. ¿No? Dice, todos los santos con los obispos y los diáconos. Y no bajo ellos. Como hoy en día lamentablemente se observa en algunas concepciones distorsionadas de la iglesia. Porque ustedes saben que hoy en día hay muchas iglesias donde están los de allá arriba y están los de allá abajo, ¿no? Y aquellos que tienen una iluminación especial que tienen que transmitírsela a los que están allá abajo. Bueno, eso no es bíblico.
Eso no figura en la palabra de Dios. Sí, cada uno tiene un rol. Si hay un reconocimiento aquí, evidentemente, del apóstol Pablo de funciones. Porque es bíblico también las funciones. Pero no existe eso de estar, que hay unos que están arriba y los otros están abajo, ¿no? Tampoco a la inversa, porque ha habido casos en que los santos se pensaron que estaban por arriba de los otros. Tampoco. Con los santos de la iglesia, con los obispos y los diáconos. No hay fijación de jerarquía. Sí, como decía recién, un reconocimiento de funciones. De los obispos o pastores, por utilizar una palabra más acorde a nuestro vocabulario evangélico de hoy, y los diáconos. A esa comunidad organizada, Iglesia del Señor constituida por siervos humildes y santos, les dice gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Humildad, santidad, comunidad organizada con distintas funciones, reconocidas bíblicamente. Y entonces sí, nos metemos en un análisis, pero miren, a resaltar algunos aspectos nada más, de lo que encontramos entre los versículos 3 y 11. Vamos a leer cada versículo y destacar, encontrar y mencionar actitudes y características del ser iglesia. Somos iglesia. Bueno, ese ser iglesia, ¿qué características tiene que tener? ¿Qué actitudes debemos encontrar? Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Esto nos denota una característica que es la gratitud y la alegría por pertenecer. Pablo los recordaba, los traía a su pensamiento, a su mente, y le daba gracias a Dios por pertenecer a esa comunidad, a esa iglesia, y le traía alegría a su pensamiento. Entonces esta es una actitud que nos debe caracterizar. Una sana relación con el Señor nos lleva a una sana relación con la iglesia. Y una sana relación con la iglesia debe producir en nuestras vidas gratitud y alegría por pertenecer. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La oración entusiasta. El orar, ¿no? La oración entusiasta, el orar unos por otros. Siempre que me acuerdo de ustedes y oro y ruego con gozo, con alegría, con entusiasmo. Relacionado con lo que decíamos en el punto anterior, con la gratitud y la alegría por pertenecer. Esa comunión a través de la oración. Eso es parte del ser iglesia. El versículo siguiente dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Otra característica del ser iglesia es la comunión persistente y fiel. Vuestra comunión en el Evangelio, la comunión de la iglesia, de todos los que la integran, desde el primer día, dice Pablo, cuando yo llegué allá, me acerqué y fui al lado del arroyo y estaban Lidia y las otras mujeres orando, desde ese primer día, y ustedes conocieron al Señor, están en comunión persistente y fiel que deriva de la fe común en Jesucristo. Esto es parte de ser iglesia. Comunión persistente y fiel, derivada de la fe en Jesucristo. Esta comunión persistente y fiel nos lleva a lo del versículo siguiente. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, la perfeccionará. Progresión, ascenso, avance, progreso, producido por el Señor en la vida de aquellos que forman la iglesia. Porque Dios es fiel y cumple su parte. Si nosotros somos fieles, como decíamos en el versículo anterior, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, Dios es fiel y Él va a trabajar y va a ir llevando a buen término la obra que ya comenzó. Pero si nosotros no somos fieles en persistir en la comunión, somos estorbo para que Dios pueda producir su
su obra, pueda ir avanzando, pueda ir haciendo lo que Él quiere hacer, llevando a buen fin a cabo su obra. Otra característica de ser iglesia. El versículo 7 comienza diciendo: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón. Afecto fraternal, que se siente aún estando a distancia física. Pablo estaba escribiendo, decíamos que casi seguramente en Roma, y ellos estaban en Filipos, uno estaba en Italia y el otro estaban en Grecia. Estaban lejos y en ese momento la distancia se sentía mucho más que ahora todavía, ¿no? Por las características. Sin embargo, ese afecto fraternal los tengo en el corazón. Él tenía a sus hermanos de la iglesia en el corazón. Eso es señal de ser iglesia, debe ser característica de ser iglesia. Y sigue diciendo el versículo: en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Todos participantes en la defensa y confirmación del Evangelio, en la lucha de llevar adelante la predicación del reino de Dios, en el servicio al Señor. Todos somos participantes, aunque ahora estamos lejos, pero todos combatimos, porque ellos le ayudaban y oraban por Él. Entonces todos juntos servían en comunión a la obra del Evangelio. Y recibían entonces la gracia de Dios. Porque dice: son participantes conmigo de la gracia. ¿Queremos recibir la gracia de Dios? Bueno, trabajemos juntos al servicio del Señor predicando su palabra. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Decíamos recién que parte de ser iglesia es trabajar juntos en la predicación del Evangelio. Y recibíamos así la gracia. A los que trabajan, les pregunto, especialmente a los que trabajan en alguna oficina, en contacto con otra gente. ¿Usted ama a sus compañeros de trabajo? Digamos que esta es la cara que veo. Podemos sentir más aprecio por uno que por otro. Le podemos amar en el sentido de que uno desea poder compartirle la palabra del Señor, que le conozca en ese sentido, de buscar su bien. Pero amar como un sentimiento entrañable, como el que menciona acá el apóstol Pablo, que él sentía hacia sus hermanos, debemos decirlo que no es algo que nos nace. Bueno, porque Dios me es testigo de cómo los amo. Él recién hablaba de trabajar juntos. Bueno, hermanos, no somos compañeros de trabajo en la iglesia. Trabajamos para el Señor. Recién lo dije en el punto anterior. Somos participantes en la defensa, comunicación y confirmación del Evangelio juntos. Esta tarea la desarrollamos en comunión. Pero no somos compañeros de trabajo. Somos hermanos en servicio mutuo y a Dios. Y de eso y por eso surge el amor. No somos fríos profesionales contratados. No somos uno que está contratado para tocar el piano, la guitarra, el bajo, la batería, cantar o predicar o dar una clase, etcétera, etcétera, etcétera. No somos profesionales contratados. Que venimos, cumplimos nuestra función, nos saludamos y nos vamos hasta el otro día. Sí debemos ser responsables como profesionales, como si fuéramos profesionales. Porque también miremos a la otra cara. O sea, no, como no somos todos buenos, venimos a servir, lo hacemos y lo hago lo mejor que puedo. O lo hago en el tiempo que me sobra. O lo hago con las fuerzas que me quedan. No, ya cuando vengo a hacer algo, estamos así. No, hermanos. Ya lo dije alguna vez. A la iglesia no venimos a trabajar. A la iglesia venimos a servir. La miro a Gabriela porque ella puso algo en el Facebook después de esa reunión. A la iglesia no venimos a trabajar, venimos a servir. Pero atención, esta diferencia no alude a la mayor o menor responsabilidad en lo que hacemos, sino que alude a la actitud y a la disposición con lo que hacemos. No venimos a cumplir un trabajo, venimos a servir al Señor y a nuestros hermanos, con responsabilidad. Y eso despierta amor por el que está sirviendo con nosotros.
cosa que no sentimos hacia los compañeros de trabajo, porque es otra relación. Versículo 9, nos quedan 3. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Este amor, ¿no? Primero dice, pido en oración, orando por ustedes o por nosotros como iglesia. La intercesión de unos por otros en oración, el interés mutuo, poder estar orando por la necesidad del hermano, por el problema que tiene, apoyándolo, ayudándolo, no solo en oración, sino en lo que tengamos a mano para hacer, que si no es posible. Intercesión de unos por otros en oración, esto pido en oración. ¿Y qué pedía él? Lo leímos recién, que vuestro amor abunde aún más. Hay amor, pero el ruego del apóstol Pablo para con su iglesia era que abunde aún más, es decir, más allá. Y no se refiere a un sentimentalismo más efusivo, que no está mal, pero no todos necesariamente son expresivos. Yo me encuentro con algún hermano, con algunos nos damos un abrazo, con algunos nos damos un beso, con algunos nos palmeamos, con otros nos damos la mano. Porque son distintos caracteres y distintas formas de expresarse. O sea, no se refiere a que tiene que nos vemos y nos besamos y nos abrazamos como locos. No, no se refiere a esa clase de amor, que no está mal expresarlo, lo repito. Sino que se refiere a un compromiso con el corazón y con la mente, en ciencia y en todo conocimiento, que irá estrechando los vínculos y uniéndonos en perspectiva, en visión y en misión. Eso es parte de ser iglesia. De asumirlo y de disfrutarlo, porque hermanos, si lo hacemos de esta manera vamos a disfrutar el ser iglesia del Señor. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El desafío de lograr lo mejor. No solo conformarse con lo bueno. Lo que ellos estaban haciendo era bueno. Era bueno, si Pablo lo está describiendo. Pero Pablo los está desafiando a lo mejor. No solo a lo bueno, sino a lo mejor. Al comienzo de la vida cristiana se adquiere por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas un discernimiento que permite escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Es así? Coincidimos. Cuando nos convertimos, bueno, Señor, no, está bien, está mal, esto Dios quiere, esto Dios no quiere. Pero llega un momento en que el dilema ya no es tanto entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y hermanos, el asumir y el disfrutar que somos iglesia, el ser iglesia, implica apuntar a lo mejor, no conformarnos. Damos gracias a Dios por lo que hemos hecho hasta ahora y por lo que hemos hecho. Demos gracias a Dios. ¿Estamos contentos? Podemos estar contentos. ¿Estamos satisfechos? No estemos satisfechos, hermano, porque puede estar mejor. Usted está dando lo mejor que puede darle al Señor y a la iglesia. ¿Se está brindando todo lo que puede? ¿O se está guardando algo? Bueno, eso que se está guardando es lo que puede hacer que sea mejor. ¿Estuvo bien lo que hicimos y cómo lo hicimos hasta ahora? Bien. Pero ya es hora de que procuremos lo mejor, dar un salto de calidad, subir un peldaño más, asumiendo y disfrutando el ser iglesia. Y finalmente, versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, la otra característica de ser iglesia del Señor es buscar siempre la gloria de Dios. El fruto no es tanto cuantitativo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto edificio? ¿Cuántas horas? Sino más bien un fruto cualitativo, fruto de justicia, dice aquí.
¿no? Llenos de fruto de justicia. Frutos de justicia que otorga Jesucristo. Cuando ve que la planta ha madurado y está en condiciones de producir el fruto. Y finalmente, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, asumamos y disfrutemos del ser iglesia. Debemos asumir todo esto que recién mencionamos. Relea en su casa el capítulo de estos versículos, pocos versículos, 11 versículos. Dijimos humildad, santidad, la comunidad organizada, cada uno en su función sirviendo al Señor y todas las características que recién mencionamos. Simplemente las resalto, usted puede volver a leerlas allí en su casa. Hermanos, asumamos y disfrutemos el ser iglesia, porque es la mayor bendición después de conocer al Señor y de regalarnos su salvación, es la mayor bendición que podemos recibir. El Señor acomoda todas las cosas. Se está guardando cosas, se está guardando de su tiempo, se está guardando de sus dones, bueno, asumamos y disfrutemos de ser iglesia. Asumamos y disfrutemos que somos iglesia del Señor y podemos ser mejor iglesia del Señor de lo que hemos sido hasta ahora. Si el Señor lo permite, el próximo domingo hacemos un toque más de vuelta a este tema que estamos tratando. Pero piensen, debemos asumir el ser iglesia con todo lo que ello implica y debemos poder disfrutar de ser iglesia del Señor con todo lo que ello implica. Vamos a participar de la Cena del Señor. La Cena del Señor es quizás la máxima expresión de comunión de la iglesia entre sí, de nosotros como hermanos, y de la iglesia con el Señor, ¿no? Porque recordamos lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros a través de recordar su cuerpo y su sangre derramada en beneficio nuestro, de nuestra salvación.